¿Y si lo que te pesa no es solo la ausencia, sino la frase exacta que se quedó atrapada en tu garganta? Porque hay un tipo de dolor muy particular. No es extraño ni místico, es brutalmente humano. Es el dolor de haber amado y aún así haberte quedado a mitad de una última conversación. No importa si fue por orgullo, por prisa, por miedo, por no saber cómo decirlo o por creer que habría tiempo. Hay palabras que se quedan suspendidas como un hilo tenso dentro del pecho y ese hilo tira en momentos inesperados. En una canción, en una silla vacía, en el silencio antes de dormir y de pronto, sin avisar, vuelve la misma sensación si tan solo hubiera dicho: quiero que te quedes conmigo por una razón. Hoy no vamos a hablar de consuelos fáciles ni de frases bonitas. Vamos a hacer algo. Un acto psicológico real. Un ejercicio junguiano, profundo y concreto, para liberar la energía psíquica que quedó enredada alrededor de esas palabras sin decir. Y cuando digo liberar, no me refiero a olvidar, ni a borrar, ni a traicionar el vínculo. Me refiero a devolverle movimiento a lo que quedó congelado. Ahora, una advertencia suave y necesaria. Si este tema te activa demasiado, si sientes que se te viene un oleaje que te desborda, baja el ritmo. Respira. Hazlo por partes. Y si en algún momento sientes que necesitas apoyo, pedir acompañamiento profesional no es debilidad. En términos junguianos, es construir un recipiente más firme para sostener lo que estás trabajando. No estás solo por necesitar sostén, estás siendo inteligente con tu alma. Dicho esto, quiero que observes algo. Cuando te quedas con palabras sin decir, no solo queda un pendiente emocional, queda una forma, una imagen interna, una escena inacabada. Jung diría que la psique no soporta bien lo incompleto cuando el contenido es cargado de afecto. El afecto, para Jung, no es solo sentimiento, es energía, es intensidad. Y cuando algo tiene energía y no encuentra salida, busca caminos alternos. Se convierte en rumiación, culpa, sueños repetitivos, nostalgia que punza, irritabilidad, apatía, insomnio o esa sensación rara de estar atado a un pasado que no se deja mirar sin doler. Y aquí viene la primera pregunta que abre la puerta. ¿Qué es exactamente lo que no dijiste? No me respondas todavía. Solo nota cómo el cuerpo reacciona cuando te lo preguntas. Tal vez sientes presión en el pecho, un nudo en la garganta, calor en la cara, o quizá nada. Y eso también es una respuesta. A veces, lo que no se dijo quedó tan sellado que la psique lo protege con anestesia. Jung llamaría a eso un mecanismo de defensa del yo, una manera de mantener la estructura diaria funcionando. Pero hay algo más profundo. Muchas veces no nos duele solo lo que no dijimos al otro. Nos duele lo que esas palabras dicen de nosotros, porque cada palabra pendiente es también un espejo. Perdóname implica aceptar culpa. Te amo implica mostrar vulnerabilidad. Gracias implica reconocer dependencia. Te necesito .ops implica rendir el control. Me doliste implica exponer herida. Y el yo, que quiere verse fuerte y coherente, se resiste. Así que el silencio no siempre fue falta de amor, a veces fue la máscara del miedo. Ahora, si tú te quedaste con palabras sin decir, tu psique ya intentó resolverlo por su cuenta. ¿Cómo lo hace? Con imágenes, con símbolos, con escenas internas que vuelven, con ese diálogo mental donde repites si hubiera 1000 veces. Pero ese diálogo es estéril porque se da en el mismo nivel donde nació el bloqueo. Jung proponía algo distinto. Si el conflicto se atasca entre opuestos, necesitas una tercera cosa que nazca del encuentro. Él lo llamó la función trascendente, un puente que no es pensar más, sino permitir que surja un símbolo vivo que transforme la tensión. Y aquí está la promesa de este video. No vas a pensar para liberarte. Vas a trabajar con la imaginación como un órgano psicológico serio. Porque para Jung, la imaginación activa no es fantasía infantil. Es un método para dialogar con el inconsciente sin perder la conciencia.
Es entrar en el escenario interno con respeto, con límites y permitir que lo no dicho encuentre una forma que pueda terminarse. Quédate, porque en unos minutos te voy a guiar a un ejercicio específico de 3 movimientos. Preparar el recipiente, abrir el diálogo simbólico y sellar la experiencia para que no quedes abierto emocionalmente al final. Y dentro del ejercicio hay una parte que casi nadie hace, pero cuando la haces, cambia algo. No es solo decir las palabras, es escuchar lo que la psique responde. Ahí ocurre la liberación real. Antes, quiero que entiendas por qué esto funciona. Si tú intentas soltar a la fuerza, una parte de ti se aferra más. Es la paradoja. Jung lo vería como una lucha entre el yo y un complejo. Un complejo es como una mini personalidad dentro de ti, cargada de emoción y memoria que se activa con ciertos disparadores. Cuando tienes palabras sin decir, el complejo del duelo, de la culpa o del apego toma el control en momentos específicos. No porque estés roto, sino porque esa energía no fue integrada. Integrar no significa justificar ni negar. Significa mirar el contenido, darle espacio, permitirle expresarse en una forma que el yo pueda asimilar. Y esa forma suele ser simbólica: una carta, una conversación interna, un ritual, un gesto corporal, un objeto, una imagen. Jung sabía que la psique piensa en imágenes. Por eso los sueños no te hablan en frases, te hablan en símbolos. Ahora voy a pedirte algo que puede parecer simple, pero es clave. No hagas este ejercicio mientras manejas, ni en medio de ruido, ni con prisa. Si estás escuchando esto en un lugar inapropiado, quédate igualmente para comprenderlo y luego lo haces cuando tengas tu espacio. Porque este trabajo es como abrir una puerta interior. Si la abres, necesitas también saber cerrarla. Bien, vamos a empezar. Primero, vamos a construir el recipiente. El recipiente es el marco que le dice a tu psique: esto tiene un inicio, un medio y un cierre. Sin recipiente, uno se queda flotando en emoción. Con recipiente, la emoción puede moverse sin devorarte. Busca un lugar donde puedas estar sentado, si puedes, con la espalda apoyada. Pon los pies en el suelo. No tienes que ponerte en postura perfecta, solo estable. Y ahora, antes de pensar en cualquier palabra pendiente, haz 3 respiraciones lentas. No para relajarte mágicamente, sino para darle al cuerpo una señal. Estoy aquí. Inhala por la nariz, exhala por la boca, suave. Inhala, exhala. Una vez más. Ahora, mira alrededor y nombra mentalmente 3 cosas que ves: una pared, una luz, un objeto. Esto te ancla. Jung diría: el yo necesita orientación para entrar al inconsciente sin disolverse, y esta orientación se logra con lo concreto. Ahora, crea un límite de tiempo. Sí, un límite. Esto es importante. Decide: voy a trabajar 12 minutos o 15 minutos. Si quieres, pon un temporizador silencioso. ¿Por qué? Porque así la psique sabe que no es una caída libre, es una visita. Entras, haces lo que necesitas, sales. Ahora viene una parte delicada. Vas a elegir una sola frase pendiente. Una. No intentes resolver toda tu historia en un solo ejercicio. Eso es trampa del yo perfeccionista. Escoge una frase que sea el núcleo. Si te cuesta, te ayudo con una pregunta. Si solo pudieras decir una cosa, una sola, que al decirla te haría sentir "por fin respiré", ¿cuál sería? No respondas en voz alta todavía. Solo deja que surja y observa. ¿Esa frase es una disculpa, un agradecimiento, una confesión, una despedida o una verdad que evitaste? Nota eso. Porque ahí está el arquetipo que se mueve: el arrepentimiento, la gratitud, el amor, la verdad, el perdón. No lo analices, solo reconoce el color emocional. Ahora, vas a darle a esa frase una forma simbólica. Aquí es donde el método junguiano se separa del simple desahogo, porque si solo repites la frase en tu cabeza, sigues en la misma rueda. Necesitas imagen, necesitas escena. Cierra los ojos si te sientes cómodo. Imagina un lugar, no una idea de lugar,
sino un sitio concreto. Puede ser una habitación simple, un banco, un jardín, una puerta, una mesa, una sala. Lo que aparezca. No lo fuerces. Deja que tu mente lo muestre. Ahora imagina que ese lugar tiene un objeto central. Un objeto que representa lo que no se dijo. Puede ser una carta cerrada, un teléfono que nunca sonó, una llave, un hilo, una vela apagada, una piedra, un vaso, lo que aparezca. Ese objeto es tu símbolo. Y ahora, sin interpretar demasiado, pregúntate, ¿cómo se siente estar frente a ese objeto? Bien, ahora viene el movimiento principal, la imaginación activa. En la imaginación activa, tú no inventas un diálogo como si fueras un guionista dentro de tu propia mente. Tú te colocas en actitud de escucha, te conviertes en testigo participante. Jung insistía, la conciencia debe estar presente, pero no dominante. Es como sostener una linterna en una cueva. Iluminas lo que aparece, no decides qué aparece. Entonces, en ese lugar imaginario, vas a invitar a la presencia simbólica de tu ser querido. Nota la palabra. Presencia simbólica. No necesitas convencerte de nada sobrenatural. No estamos haciendo una doctrina. Estamos haciendo psicología profunda. En la psique, lo amado vive como imagen interior. Y esa imagen interior tiene una realidad psíquica. Influye en tus emociones, decisiones, sueños y sentido de vida. Trabajar con esa imagen es legítimo. Entonces invita a esa presencia a sentarse frente a ti. Puede aparecer como un contorno, como una sensación, como una figura clara, o puede que no veas nada y solo sientas. Cualquiera de las dos funciona. La imaginación no es solo visual, también es emocional y corporal. Ahora, antes de hablar, observa algo. ¿Qué pasa en tu garganta? ¿En tu pecho? ¿Sientes resistencia? ¿Sientes prisa por decirlo ya? Esa resistencia es parte del complejo. Y aquí viene una frase que quiero que repitas por dentro. No tengo que hacerlo perfecto, solo tengo que hacerlo verdadero. Bien, ahora mira a esa presencia y di mentalmente, hay algo que no dije. Y pausa, no corras. En los silencios se abre lo que de verdad pesa. Ahora pronuncia mentalmente o en voz baja la frase pendiente, solo esa. Dila una vez, despacio, y cuando la digas, presta atención a tres cosas: la reacción del cuerpo, la reacción del lugar imaginado y cualquier respuesta espontánea que surja. Y aquí viene lo más importante. No obligues la respuesta, no la fabriques. Pregunta con sinceridad, ¿qué me respondes? Y espera. A veces la respuesta llega como palabras, a veces como una mirada, a veces como un gesto, a veces como una frase que no esperabas, a veces como un cambio en el ambiente, una puerta que se abre, una luz que se enciende, un objeto que se ablanda. Todo eso es lenguaje simbólico. Si no llega nada, no te frustres. Pregunta otra cosa. ¿Qué necesitas que yo entienda? Y vuelve a esperar. Ahora, escucha esto con atención. Lo que surja no es la realidad externa, es la verdad psíquica del vínculo dentro de ti. Y esa verdad psíquica puede liberarte porque reordena tu energía. Te permite dejar de pelear con un fantasma mental y empezar a integrar lo que de verdad quedó pendiente. Una emoción, una culpa, una ternura, una verdad que te cuesta aceptar. Si en este punto aparece dolor, deja que exista sin ahogarte en él. No lo empujes, solo obsérvalo. Jung diría que lo que resistes persiste y lo que miras con conciencia se transforma. Ahora voy a guiarte a un paso que cambia todo. El intercambio de dos frases. Primero, tú dices tu frase pendiente otra vez, pero ahora añadiendo una sola línea más. Y me duele haberla guardado. Eso es honestidad. Eso desarma la máscara del yo. Luego, haces la pregunta: ¿qué palabra me faltó escuchar? No desde la superstición, sino desde el alma. A veces lo que te ató no fue solo lo que tú no dijiste, sino lo que tú necesitabas oír. Y espera, puede que surja "está bien", puede que surja
gracias. Puede que surja, vive. Puede que surja, suéltame. Puede que surja, perdónate. Puede que surja silencio. Si surge silencio, míralo. El silencio a veces es una enseñanza dura, pero limpia. No lo llenes. Ahora, antes de cerrar la escena, hay un tercer movimiento. Transformar el símbolo. ¿Recuerdas el objeto central? La carta cerrada, la llave, el teléfono, la vela apagada. Ahora observa si ese objeto cambió. Si no cambió, tú vas a hacer una acción simple en la imaginación. Abrir, soltar, encender, cortar, guardar, ofrecer. Una sola acción. Y mientras la haces, te haces esta pregunta. ¿Qué acción representa lo que necesito hacer en mi vida para liberarme? Ejemplos sin personas, solo símbolos. Si el objeto es una carta, quizá la abres y lees una sola palabra. Si es una llave, quizá la giras y se abre una puerta. Si es un hilo, quizá lo desenredas o lo cortas con cuidado. Si es una vela, quizá la enciendes. Si es una piedra, quizá la colocas en el suelo, como diciendo, hasta aquí. Haz la acción y mira qué pasa. Ahora vamos a sellar. Porque abrir sin sellar deja a la psique sensible y susceptible, como una herida sin venda. Dile a la presencia simbólica. Esto era lo que necesitaba decir. Y luego di, ahora vuelvo a mi vida. Esto suena simple, pero es un acto de soberanía del yo. El yo no está negando el vínculo, está ordenándolo. Ahora imagina que el lugar se aleja lentamente, como si cerraras una puerta, o como si te levantaras y salieras. No corras, solo sal. Respira una vez, abre los ojos, mira alrededor. Nombra dos cosas que ves, siente el peso del cuerpo en la silla. Eso es volver. Hasta aquí, hiciste un primer nivel, diálogo e imagen. Pero el ejercicio junguiano se vuelve liberador de verdad cuando lo encarnas en el mundo real. Porque si se queda en la mente, se vuelve otra fantasía. Jung insistía en la relación entre lo simbólico y lo concreto. El símbolo quiere vida, no solo interpretación. Así que ahora viene la segunda parte, igual de importante, y aquí es donde muchos abandonan porque sienten pereza o miedo. Si tú haces esto, el efecto se multiplica. Vas a escribir. Sí, escribir es dar cuerpo a lo invisible. Toma papel y algo para escribir. Si no tienes, imagínalo ahora y lo haces después. Pero te recomiendo papel. Hay algo en la mano escribiendo que organiza la psique de una forma distinta. Vas a escribir una carta, no larga, no perfecta, una carta de 3 párrafos como máximo, sin adornos, directa y con una estructura precisa. En el primer párrafo, escribes la frase pendiente tal cual, sin justificar, sin explicaciones, solo la frase. Y luego una línea más, me costó decirlo. En el segundo párrafo, escribes lo que esa frase escondía. Por ejemplo, me daba miedo, me daba vergüenza, no quería verme débil, no sabía cómo, pensé que había tiempo, me protegí con silencio, lo que sea verdadero para ti. Solo 1 o 2 líneas. En el tercer párrafo, escribes una acción que harás en tu vida como consecuencia de haber dicho esto. Una acción pequeña, pero real. Puede ser, voy a hablar con más verdad. Voy a perdonarme cuando me castigue. Voy a dejar de postergar lo importante. Voy a honrar el vínculo viviendo con más presencia. Voy a soltar la fantasía de la última frase perfecta. No hagas promesas grandiosas. Una acción. Cuando termines, dobla la carta. No la releas 5 veces. Solo dóblala. Y ahora viene un gesto ritual simple. Jung sabía que el ritual, incluso en versiones mínimas, ayuda a la psique a marcar transiciones. No porque sea magia, sino porque el inconsciente entiende los actos simbólicos. Elige una de estas 3 opciones, la que más te sirva, sin complicarte. Opción 1. Guardar la carta en un sobre o en un libro, como un archivo de cierre. No para olvidarlo, sino para decir, ya fue dicho. Opción 2. Romper la carta en pedazos lentamente y tirarlos. Hazlo con respeto, no con rabia teatral, solo como quien suelta una carga.
Opción 3. Si no quieres romperla, puedes dejarla bajo un objeto pesado por una noche, una piedra, un libro. Eso le dice a la psique, esto queda contenido. Escoge una y hazla. Ahora, escucha esta parte con mucha atención porque es el núcleo junguiano. La culpa muchas veces no es culpa. Es fidelidad mal entendida. La psique cree que si sueltas el dolor, estás soltando el amor. Y entonces se aferra al dolor como prueba de lealtad. Jung diría que ahí hay una identificación. Confundes el afecto con el sufrimiento, y eso crea una prisión. Entonces te pregunto, ¿y si el amor no necesita tu castigo para existir? ¿Y si el vínculo puede transformarse en algo que no te aplaste? Aquí entra el concepto de individuación. Individuación no es volverte egoísta ni iluminado. Es volverte más entero, más tú. Y a veces, volverte más entero implica dejar de vivir como si el pasado fuera una sentencia. Implica llevar el vínculo adentro de una forma madura, donde ya no te arrastra, sino que te acompaña. Y ahora quiero abrir un pequeño loop que te va a servir esta noche, cuando la mente intente volver a lo de siempre. Porque la mente hace esto. Después de un ejercicio profundo, intenta recuperar control diciendo, sí, pero ¿y si no fue suficiente? ¿Y si debía decir otra cosa? ¿Y si ahora estoy traicionando? Ese sí, pero es el viejo complejo intentando reengancharte. Cuando aparezca, no discutas. No te pongas a pelear contigo. Haz esto. Coloca una mano en el pecho y di, ya lo dije, ya lo hice, ahora lo integro. Solo eso. Y vuelve a tu respiración. Ahora, te voy a dar un refinamiento junguiano, por si quieres llevarlo más profundo. Y este refinamiento es para los que sienten que hay algo más detrás de las palabras pendientes. Porque a veces, las palabras sin decir son la superficie. Debajo hay una polaridad, amor y rabia, gratitud y resentimiento, alivio y culpa, deseo de cerrar y miedo de cerrar. Jung no le tenía miedo a esa mezcla. De hecho, él diría, la psique es ambivalente. Amar no te impide enojarte. Extrañar no te impide sentir cansancio. Y negar una mitad te vuelve más prisionero. Así que si te atreves, haz una pregunta más en tu imaginación activa. Otra sesión corta otro día. No ahora si estás muy sensible. ¿Qué emoción no me permití sentir? Y escucha. Si aparece rabia, no la moralices. Solo reconócela. Si aparece tristeza, no la apures. Si aparece alivio, no te castigues. Si aparece amor, no lo conviertas en culpa. Todo eso es material de integración. Ahora, algo muy importante. Este ejercicio no busca reemplazar el duelo. El duelo es un proceso. Jung vería el duelo como una transformación de la relación. La energía que estaba investida afuera debe reconfigurarse adentro, y eso toma tiempo. Pero hay duelos que se estancan, no por falta de amor, sino por falta de forma. Y lo que acabas de hacer es dar forma. Ahora, si quieres aumentar el efecto sin hacerlo pesado, te propongo una práctica de 7 días. No como una rutina perfecta, sino como un hilo suave. Durante 7 días, cada noche, antes de dormir, escribe una línea, la frase pendiente y una línea de integración. Hoy honro este vínculo viviendo así. Stis. Y llenas el espacio con algo concreto y pequeño. Con calma, con verdad, con presencia, con bondad hacia mí, con valentía para decir lo importante. Una palabra. Eso reeduca a tu inconsciente. Le enseña que honrar no es sufrir. Honrar es vivir de una manera más entera. Ahora, quiero que volvamos a la pregunta inicial, pero con una nueva mirada. ¿Por qué esa frase se quedó sin decir? No para castigarte, sino para comprender el mecanismo. Porque si tú entiendes el mecanismo, no solo liberas este nudo, previenes el siguiente, y eso es individuación, convertir el dolor en conciencia. Tal vez callaste para evitar conflicto. Eso habla de una sombra, tu relación con el conflicto. Tal vez callaste para no mostrar vulnerabilidad. Eso habla de tu máscara, tu persona, esa identidad social que quiere verse fuerte.
Tal vez callaste por miedo a llorar. Eso habla de tu relación con lo emocional. Tal vez callaste porque no sabías cómo. Eso habla de una herida antigua. Nadie te enseñó lenguaje para lo íntimo. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad ahora aprenderlo. Y aquí viene una verdad que puede doler un segundo, pero libera mucho. A veces, lo que no dijiste no era para el otro, era para ti. Era tu propio permiso para amar de verdad, para despedirte de verdad, para reconocer lo que valía, para decir, me importas, sin negociar con el orgullo. Entonces, si hoy hiciste este ejercicio, hiciste algo más grande de lo que crees, dejaste de ser rehén de la escena incompleta. Empezaste a cerrar el circuito. Pero falta una cosa, y esta cosa es tan simple que tu mente la va a subestimar. Necesitas una frase de cierre interno, una frase que no sea adiós, porque a veces adiós suena como traición, una frase que sea puente. Te voy a dar varias, elige una y úsala cuando el recuerdo te golpee con la palabra pendiente. Te llevo conmigo, pero ya no me castigo. Lo que no dije, hoy lo transformo en vida. Mi amor no necesita dolor para ser real. Hoy cierro el circuito con respeto. Me permito continuar. Di la que te toque. No como afirmación vacía, sino como decisión. Ahora, si en algún momento te preguntas, ¿y si lo estoy inventando? Recuerda esto. Todo el mundo interior se vive como inventado desde la mente racional. Pero Jung mostró que lo psíquico no es menos real por ser interno. Lo interno determina tu mundo. Tus vínculos internos determinan tu paz, tu ansiedad, tu energía vital. Trabajar con símbolos es trabajar con la estructura misma de tu experiencia. Y ahora, antes de que tu mente intente escapar del tema, quiero hacerte una pregunta final que abre otra puerta, por si este video te está tocando de verdad. Si pudieras transformar esas palabras sin decir en una fuerza para tu vida, ¿en qué te convertirías? No respondas con una meta grande. Respóndete con una cualidad, más valiente, más presente, más honesto, más cálido, más libre, más humano. Porque a veces la pérdida no solo te quita, también te revela qué valoras, te revela qué callas, te revela qué postergas, te revela qué te da miedo sentir. Y si lo miras como Jung lo miraría, el dolor no es un castigo, es una invitación brutal a volverte más entero. Así que esta noche, cuando el silencio se ponga pesado, no lo veas como enemigo, véelo como la puerta. Haz el ejercicio, construye el recipiente, di la frase, escucha la respuesta simbólica, transforma el objeto, escribe la carta, haz el gesto ritual y luego vuelve a tu vida con un paso pequeño, pero real. Y si en algún momento, después de hacerlo, te sorprendes sintiendo una paz rara, no te asustes. No te digas, no debería estar bien. Esa paz no es olvido, es integración. Es tu psique diciendo, por fin, esto se movió. Ahora, te voy a pedir algo. No te quedes solo escuchando. Hazlo, aunque sea la versión corta, aunque sea con una sola frase, aunque sea con lágrimas o con sequedad. Hazlo, porque lo que no se dice, pesa. Pero lo que se dice con conciencia, libera. Y cuando termines, no intentes explicarlo todo. Solo siéntate un momento y observa. ¿Qué cambió en tu cuerpo? ¿Qué cambió en tu respiración? ¿Qué cambió en tu pecho? Ahí está la señal de que el circuito se está cerrando. Y si hoy lograste decir una sola palabra que llevaba años atrapada, entonces esta noche no solo vas a dormir diferente, vas a empezar a vivir diferente.